Soy Danny Haiphong y estas son las noticias más importantes de hoy. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha lanzado una advertencia contundente a los barcos que intenten cruzar el estrecho de Hormuz sin su permiso. Cito, y aquí va la cita. Ahora, el diputado Ghalibaf ha planteado Transiting the Strait of Hormuz is only possible with IRGC naval permission. If any vessel attempts to pass the strait without the permission of the U.S., of the Iranian Navy, it will be responsible for any consequences that are experienced. Now, MP Ghalibaf has put Mohammad Ghalibaf, the head of the parliament, Mohammad Ghalibaf, el presidente del Parlamento en Irán, ha rechazado la afirmación de Trump de que Irán lo está entregando todo ahora mismo a Estados Unidos. Dijo que la única cosecha que se está recogiendo en este momento son las décadas de desconfianza hacia Estados Unidos. Además, hemos sabido que hay un enorme pánico dentro de Israel. Una nueva encuesta de la Universidad Hebrea de Jerusalén muestra que el 92% de los israelíes cree que Irán ha salido ganador de la guerra en este acuerdo con Estados Unidos, lo que indica un nivel de pánico en Israel que no se veía desde hace décadas. Así que, para hablar de todo esto y mucho más, me acompaña Larry Johnson, exanalista de la CIA y actual comentarista, analista y periodista especializado en geopolítica. Larry, me alegra verte de nuevo. Señor, ¿cómo está? Yo estoy muy bien. Gente, no olvidéis darle al botón de me gusta, que eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo de YouTube. Bueno, vamos al tema. Según los informes, un barco fue alcanzado después de esa advertencia, Larry, del IRGC, que decía que la Marina iraní debía autorizar el paso de cualquier embarcación. Aún no hemos escuchado ninguna respuesta concreta desde Washington sobre este incidente en particular. Pero esto supone un golpe importante para los informes que decían que Estados Unidos estaba consiguiendo todo lo que quería de Irán. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué opinas de estos últimos acontecimientos? Bueno, cualquiera que quiera saber lo que está pasando solo tiene que mirar el estrecho de Hormuz. Entra en marinetraffic.com y ahí aparece un mapa en tiempo real con la posición de los barcos, cuáles están pasando y cuáles no. Y ahora mismo no está pasando ninguno. A ver, justo en la costa, frente a la parte occidental de la isla de Keshm, hay una pequeña embarcación que va hacia Bandar Abbas y bueno, 3 barquitos más que también se dirigen a Bandar Abbas. El único barco que va hacia el estrecho se llama Halti y poco más. Los que han salido recientemente van todos hacia China, Pakistán o Singapur. Así que, ya sabes, Trump celebrando, diciendo, vaya, tenemos 19 millones de barriles de petróleo saliendo el martes y todos esos barcos navegando. Digamos que estaba fabulando. Estaba diciendo cosas que simplemente no son ciertas, son inexactas. Y lo cierto es que Irán sigue teniendo el control total del estrecho de Hormuz. La realidad es que no hay nada que Estados Unidos pueda hacer militarmente para abrir ese estrecho a un coste que esté dispuesto a asumir. Déjame explicar a qué me refiero. ¿Podría Estados Unidos concentrar suficientes recursos militares, tanto buques y personal naval como medios aéreos, y finalmente neutralizar la capacidad de Irán para responder? Sí, pero eso tendría un coste enorme, una pérdida importante de vidas y de activos navales. Y en mi opinión llevaría más de 6 meses intentar algo así. Y eso, incluso suponiendo que decidieran hacerlo, porque movilizar la fuerza necesaria para llevar a cabo una operación así llevaría al menos 1 año. Eso es lo que quiero decir. No pueden simplemente pulsar un interruptor y de repente decir, vamos a ponerlo en marcha. Así que Irán tiene aquí las cartas ganadoras. Luego están esos otros problemas que afectan al estrecho. Cuando miras el mapa y haces zoom hacia afuera, madre mía, el Golfo Pérsico está lleno de barcos que llevan ahí 4 meses, acumulando percebes en el casco. Y la salinidad del agua es otro asunto. Todos esos barcos van a necesitar una especie de mantenimiento y limpieza antes de poder volver realmente al servicio.
before they can actually be returned to service. So it's not like these ships are sitting out there just ready to run. Así que no es que esos barcos estén ahí fuera, listos para acercarse a la costa, recargarse por completo, llenarse de petróleo y volver a zarpar como si todo volviera a la normalidad. No, eso no está pasando. Y ahí es donde Trump ha estado engañando. Otra cosa que Trump tampoco explicó realmente es por qué firmó el memorando de entendimiento. ¿Por qué hizo un cambio tan rápido cuando antes estaban retrasándolo todo? Pues porque al final le informaron de lo grave que es la situación con respecto al crudo pesado, que es el que se usa para refinar y producir combustible de aviación y gasóleo. Y esto lo he aprendido hace poco. No lo sabía antes. Pero una refinería, si va a producir y tiene ese crudo pesado, tiene que elegir. ¿Vamos a producir diésel o vamos a producir combustible de aviación? No es que se puedan hacer las dos cosas a la vez. Solo pueden hacer una cada vez. Y no estoy seguro de cuánto tiempo pasa una vez que terminas el proceso de refinado para producir diésel hasta que puedes cambiar y empezar a producir combustible para aviones. No tengo la respuesta a eso. Seguro que alguien por ahí la tiene. Pero podría haber una escasez en cuestión de 2 semanas cuando se acabe ese crudo pesado. Y entonces habrá una crisis real, diésel o combustible de aviación, para la que no hay una solución fácil. Ahora mismo no está saliendo suficiente crudo del Golfo Pérsico. Ha habido un recorte del 20% durante 4 meses. Y para compensarlo, Estados Unidos ha estado tirando del Fondo Estratégico de Petróleo. Bueno, básicamente, como decía aquella canción Running on Empty, eso es lo que estamos haciendo, funcionando con el depósito vacío. Y cuando se llega a ese nivel, ahora mismo estamos más o menos en unos 100. Tenemos, digamos, unos 320 millones de barriles de petróleo en la reserva estratégica de Estados Unidos. Pero de esos hay que mantener unos 140 millones para estabilizar las cavernas de sal donde se almacena el petróleo. Porque si se extrae demasiado, la forma en que se saca el crudo obliga a bombear agua dentro. El agua se mezcla muy bien con la sal y crea salmuera. El petróleo, en cambio, no se mezcla con la sal. Por eso se utilizan esas cavernas para almacenarlo. Pero si tienes que inyectar suficiente agua, de repente esa agua puede ablandar y desestabilizar esas cavernas y acaban colapsando. Así que básicamente tienes unos 180 millones de barriles de petróleo, pero no todo es crudo pesado, es crudo ligero. Y creo que en realidad la proporción es de más o menos 2/3 de crudo ligero, que es el que se usa para hacer gasolina. Pero el resto es, digamos, unos 40 millones de barriles de crudo pesado. Bueno, si miras el consumo diario en Estados Unidos, el consumo total es de unos 20 millones de barriles de petróleo al día. Así que, digamos, el diésel y el combustible de aviación de esa cantidad, ¿qué será? ¿Un 25, un 50%? Esa es otra buena pregunta para hacerle a los motores de búsqueda con inteligencia artificial. Todo esto está llegando a un punto crítico. Y por eso el estrecho de Hormuz sigue siendo un punto clave que representa una amenaza para la economía, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Vamos a entrar en esto, Larry, sobre lo que significa Irán en particular, acerca de... perdón, esa era la fuente equivocada. Tengo que quitar esa y añadir la correcta. Ahora sí, vamos con esto. Dropsite News informó que en esta advertencia se decía que se había anunciado una nueva ruta, que había autoridades que habían anunciado una nueva ruta para el tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz, sin informar ni coordinarse con la República Islámica de Irán, y que eso era inaceptable y completamente peligroso. Decían que una organización marítima internacional, vinculada a Omán y a Naciones Unidas, había anunciado un corredor marítimo temporal para permitir que cientos de barcos y unos 11.000 marinos varados pudieran cruzar el estrecho de Hormuz. Y esto ocurre, Larry, justo cuando, como sabes,
La administración Trump está diciendo que el estrecho de Hormuz está completamente abierto y que los barcos están pasando en cifras récord. Pero Irán dice que eso, sí, que eso es una completa tontería. Yeah, that's complete bullshit. Sí, entra ahora mismo. Escribe marinetraffic.com. Hecho en vivos. Take a look. De acuerdo. Bien, entonces, ¿qué opinas sobre el peligro del que habla Irán? ¿A qué se refiere Irán exactamente cuando menciona el peligro de esta ruta marítima? Yo iré buscando esa información mientras hablas. Well, I mean, Iran's taking Bueno, control. They're gonna maintain quiero decir, control. Irán está tomando el control. Van a mantener el control sobre quién puede navegar, dónde y cuándo. Así que si los barcos apagan sus transpondedores, se olvidan de que aún tienen radar y el radar puede seguir mostrando, ya sabes, ese objetivo desconocido. Entonces Irán va a enviar sus lanchas de patrulla para averiguar quién eres y qué estás haciendo. Y esas lanchas están armadas de tal forma que pueden lanzar un misil contra el barco. Así que, ya ves, no es que esos barcos entren y salgan libremente. Eso es lo más loco de todo esto. Es un número muy reducido. Sí, pero hay que preguntarse, ¿por qué están mintiendo sobre esto? But you gotta ask yourself, why are they lying about this? Vale. Bueno, aquí tienes un mapa en directo. ¿Es este el mapa del que hablabas? Sí. Quizá no. Sí. Okay, yeah, so drill down. You drill down to the Persian Gulf. Vale, sí, a ver, acércate más, acércate hasta el Golfo Pérsico. Sigue. Ahí vamos. Sí, sigue. Vuelve a la izquierda y sube. Sube. Eso es. Ahora recto hacia arriba. Bien, ahí está. Sigue, ahora acércate otra vez. Okay, there it is. Sigue subiendo. No, estás volviendo atrás. Acércate más. Keep going up. No, you're coming back. Go drill in. Vale, allá vamos. There. Ahí está. Vale, ese es el estrecho de Hormuz. Vaya. Wow. Okay. Vale, hay muchos barcos en Deu. Hay muchos barcos, pero no están pasando por el estrecho, ¿verdad? Correct? No. No, Yeah, and that's real time. Yep. So that's Sí, what's y eso es en lying. tiempo real, por eso lo digo. Están mintiendo. You gotta step Así back. que hay que dar un paso atrás y decir, mira cuántos hay ahí dentro. Now, Ahora otra cosa. Seguimos oyendo que el Golfo está minado, pero no hemos visto ninguna prueba de barcos alcanzados por una mina y volados por los aires. Me pregunto si eso no fue simplemente una operación psicológica, más que una información real, una realidad concreta. No lo sé. An actual reality. I don't know. Well, why would Iran need bueno, ¿por qué necesitaría Irán colocar minas si su marina tiene la capacidad de atacar barcos en cualquier parte? Quiero decir, eso supone una gran inversión. Es una inversión. Y además también es difícil eliminar las minas después. Yeah, I agree because Sí, no, estoy de acuerdo. Porque, vamos a ver, la última vez que intentaron algo así, cuando minaron el Golfo Pérsico para frenar el movimiento de barcos, fue en 1987, durante la guerra con Irak. Y en aquel momento Irán tenía una capacidad naval bastante limitada. Tenían algunos barcos que podían salir y colocar minas, y esas minas buscaban crear una amenaza que impidiera el paso de otros buques, intentando cortar los fondos que llegaban a Irak. Porque hay que recordar que Estados Unidos estaba financiando o ayudando a financiar esa guerra contra Irán. Así que Irán hizo lo que en realidad era una respuesta bastante razonable y lógica, intentar represaliar. Pero sinceramente, ahora ya no necesitan minas. Tienen mini submarinos bajo el agua. They've got underwater mini submarines. They've got underwater drones. They've got surface drones. Tienen drones submarinos. Tienen drones de superficie. They can carry Tienen embarcaciones de superficie que pueden lanzar misiles de barco a barco, como ellos lo llaman. they've got Tienen drones aéreos. drones. Tienen misiles de crucero de corto alcance, misiles de crucero para defensa costera. Tienen misiles balísticos de corto alcance. Got a lot of Tienen muchas opciones que pueden usar para amenazar o atacar un barco concreto. have to create No tienen por qué crear una amenaza que inmovilice a todo el mundo, a menos que, bueno, ese fuera su objetivo. their purpose. Mientras las compañías de thefts, especialmente Lloyds de Londres, perciban la posibilidad de una amenaza por minas, no va a permitir que esos barcos se muevan. A threat from mines, they're not going to let those ships move. So yeah, there are a number of built-in Sí, obstacles hay varios obstáculos internos que impiden que esos barcos se muevan. being able Y
Y además está la cuestión de si hay petróleo en las terminales o gas natural licuado disponible para cargar. En Qatar, las instalaciones de GNR están muy dañadas y puede que tarden un año o más en repararse. Así que, bueno, ese es otro problema. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que, desde que los estrechos se reabrieron bajo este memorando de entendimiento hace más de una semana, no ha pasado por allí ningún barco importante que lleve petróleo hacia Estados Unidos, hacia Europa. Están a Asia. Sí, quiero decir, Irán lo ha dejado muy claro. Y aún así, Larry, Estados Unidos, la administración Trump, sigue difundiendo esta idea de que todo lo que Irán obtenga de este acuerdo va a volver directamente a Estados Unidos, ya sea por los envíos de petróleo gracias al levantamiento temporal de las sanciones o por los activos descongelados, los $12,000 millones que, según se informa, han regresado a Irán desde sus bienes robados en lugares como Qatar. Pero Ghalibaf lo dice claramente, quiero decir, ¿cómo van realmente las negociaciones con comentarios como estos? How are negotiations actually going? With comments like these, it's obvious that the Iranian side is not trusting. Es evidente que la parte iraní no confía en Estados Unidos, que hay muy poca simpatía por ese lado. Y desde el lado estadounidense tampoco hay muchos comentarios. Trump está presentando todo con un tono muy entusiasta, pero creo que el público en general, en Estados Unidos, desconfía bastante del comportamiento de su propio país en este acuerdo, aunque quiera que funcione. La gran mayoría de la gente quiere que funcione. Pero también la gran mayoría ve este acuerdo como algo que no es sostenible a largo plazo. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, vamos a estar en the pero si Estados Unidos no lo puede hacer al respecto. Esa es una buena pregunta. Quiero decir, ¿qué puede hacer? ¿Va a invadir Irán? No, no tiene la capacidad para hacerlo ahora mismo. Y por lo que parece, sé que ya se han preparado las órdenes para comenzar la retirada de los recursos aéreos y del personal militar estadounidense que se había desplegado. Esas órdenes llevan redactadas al menos 2 o 3 días, pero todavía no se han aprobado. Una vez que se aprueben y empiece el repliegue, la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo ataques contra Irán disminuirá, no aumentará. Tendrá menos capacidad para usar cualquier tipo de fuerza militar contra Irán. Para usar la fuerza militar, para usarla de forma efectiva contra Irán, sería necesario mantener los recursos que ya tenemos e incluso probablemente reforzarlos. El problema es este. ¿Te acuerdas que hablamos de eso, de que hay distintos tipos de crudo? Los llaman crudo dulce y crudo agrio. Pues bien, del crudo agrio es de donde se obtiene el combustible de aviación y el diésel. Al comienzo de la guerra, se producía una cierta cantidad de diésel y una cierta cantidad de combustible de aviación, y básicamente cubrían la demanda. Empieza la guerra. ¿Qué pasa entonces? Que la demanda de combustible de aviación sube. ¿Por qué? Que los aviones civiles siguen volando, pero necesitan ese mismo combustible. Y ahora más tienes todos esos cazas realizando operaciones de combate que antes no existían. Bueno, y ahora estás haciendo eso en un momento en el que el suministro de petróleo que tenías al principio, o antes del día 28, ha caído un 20% por el cierre del estrecho. Así que tienes menos oferta, más demanda, y el precio se dispara. Pero claro, que el precio suba no significa que se pueda satisfacer toda la demanda. Ahora bien, si Estados Unidos decide volver a la guerra en este momento, ocurre que, igual que hemos agotado parte de nuestros sistemas de armas, también hemos agotado nuestra fuente de combustible. Es como volver a eso de funcionar con el depósito vacío, ¿no? Así que Estados Unidos tiene opciones limitadas sobre lo que puede hacer contra Irán desde el punto de vista militar. Por tanto, va a tener que apoyarse en la vía diplomática. Sí, y ver a Estados Unidos implicarse en la diplomacia
va a ser realmente interesante, teniendo en cuenta la historia que tiene con eso. That it has with that. Yeah, it's Y sí, soy skizergy every third regret. bicycle. Yeah, and that's putting it very lightly. Sí, y eso es decirlo muy suavemente. Pero también creo que es una imagen muy bienvenida. Pero Larry, ¿tiene Israel alguna idea? Parecen estar obsesionados de forma casi rabiosa con la guerra, con el gran Israel, con el genocidio. Mira, lo mencioné al principio, esta encuesta de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que además colaboraba con un grupo de expertos en el tema, mostraba no solo que el 92% de los israelíes cree que Irán es el ganador, también que los israelíes tienen una opinión muy baja de su propio gobierno y de Netanyahu. Very low opinion of their government and of Netanyahu, but because of the fact Pero precisamente porque están fracasando en su capacidad para continuar la guerra, es alucinante pensar cómo debe de ser la situación dentro de esa colonia. Así que Larry, Israel sigue atacando Líbano. Quiero decir, eso ocurrió anoche. Puedo comprobarlo ahora mismo. ¿Responderá Irán? ¿Qué pasa a partir de aquí, cuando parece que Israel es quien está haciendo de, entre comillas, aguafiestas? Y ahora Netanyahu dice que Trump ha aceptado que Israel puede quedarse en Líbano. Y claro, eso significa atacar Líbano. ¿Qué opinas? can stay in Lebanon, and of course that means attack Lebanon. Your thoughts? ¿Cuál fue el ataque de anoche? No he visto nada extraordinario por eso. It seems in southern Lebanon. Parece que en el sur del Líbano, el ministro de Defensa israelí dijo que fue, no sé si un ataque con dron, en el sur del Líbano, en el que murieron 2 personas anoche. Yesterday. Okay. Vale, sí, todavía está. Aquí lo tienes. Adelante. Go ahead. No. No. Boom. Ahí está. Esta función de compartir pantalla en StreamYard es súper molesta. Vale, vamos allá. Sí, esto pasó durante la noche, a finales del 24 de junio. June 24th. Yeah, so that is Sí, eso no es un ataque a gran escala. Así que no creo, en fin, habrá ese tipo de violencia, e Israel intentó deliberadamente salirse con la suya. Pero no veo que eso haya cambiado el alto el fuego hasta ahora. La estadística que me parece más interesante es la que mostraste, que el 92% de los israelíes reconocen que, bueno, Irán ganó la guerra. Lo que resulta un poco absurdo es que, si ves Fox News en Estados Unidos, dicen, Dios mío, Estados Unidos ganó la guerra, Irán salió derrotado. Esa especie de delirio que domina Washington, D.C. Mientras los israelíes admiten que Irán ha ganado hasta ahora, eso no significa que estén dispuestos a aceptar ningún tipo de statu quo con Irán. Siguen convencidos o comprometidos con la idea de destruir Irán y eliminar a los palestinos. Creo que se habla demasiado de Bibi Netanyahu. ¿Qué piensa Bibi Netanyahu? ¿Cuál es el futuro de Bibi Netanyahu? ¿Qué va a pasar con Bibi Netanyahu? Bibi Netanyahu no importa en absoluto. Su única utilidad a estas alturas es que hasta hace poco se le veía como un activo positivo para tratar con los estadounidenses. Alguien que hacía que los estadounidenses se sintieran cómodos con Israel. Pero cuando se vaya, las acusaciones de corrupción que le rodean son importantes. Y cuando se vaya, eso no va a cambiar la política de Israel respecto a los iraníes. De hecho, puede que incluso se vuelva más extrema. In fact, they may become more extreme. But what changes is how. Pero lo que cambia es hasta qué punto Estados Unidos va a estar dispuesto a seguir financiando este esfuerzo. Y vimos incluso con un artículo reciente de Sy Hersh que este distanciamiento entre Israel y Estados Unidos es real. La esposa de Alastair Crooke, Aisling, publicó hoy, o quizá anoche, un excelente resumen sobre lo que dice la prensa hebrea acerca de este divorcio entre Estados Unidos e Israel. Así que ahora Israel se está encontrando rápidamente en una situación en la que ya no tiene la garantía total de poder contar con Estados Unidos para cubrirle las espaldas. Y eso al final va a obligarle a cambiar su forma de calcular las cosas. Yeah, well, in the meantime, as all of this catches up. Sí, bueno, mientras todo esto le pasa factura a Israel, hay informes. Parece que Israel y la administración Trump, yo diría el régimen israelí y el régimen de Trump,
Juegan un tipo de juego muy parecido, aunque quizás se vea un poco distinto. A los dos les gusta dar vueltas y vueltas sobre lo que está ocurriendo. Y ahora mismo, algunos medios israelíes dicen que Netanyahu, al parecer, ha convencido a Trump de que Israel no debería retirarse del sur del Líbano, a pesar de las protestas de Irán contra eso. Pero también se ha informado de que la administración Trump tiene una lista de restricciones sobre lo que Israel debería o no debería hacer. Eso no se ha hecho público, pero parece claro que, como hay una necesidad profunda, una crisis real por mantener vivo el memorando de entendimiento, el comportamiento de Israel es sin duda un obstáculo para ello. ¿Qué opinas? Behavior is an impediment to that, no doubt. Your thoughts? Yeah, well, the Sí, bueno, al parecer la conversación entre Netanyahu y Trump fue muy tensa. Y ya sabes, creo que incluso C. Hirsch la describió como un divorcio. Así que lo que estamos viendo aquí es un cambio fundamental en la relación entre Estados Unidos e Israel. Y mira, ya se notan algunas señales políticas. Fíjate en todo el dinero que AIPAC gastó para deshacerse de Thomas Massie. Lograron quitar de en medio a un congresista que iba a votar en su contra, y sin embargo, 3 miembros del Congreso que tradicionalmente votaban a favor de AIPAC y de Israel fueron derrotados el martes en Nueva York. Entonces, ¿cómo les ha salido eso? Gastas todo ese dinero para derrotar a uno y acabas perdiendo 3 escaños más. Eso es ir marcha atrás, no avanzar en la dirección correcta. Y creo que cada vez hay más gente que piensa que Estados Unidos está demasiado supeditado a Israel. Quiero decir, seamos sinceros, si hablamos no de sionistas, sino de judíos estadounidenses en general, la mayoría no se identifica como sionista. Son unos 10 millones. Y en fin, en su mayoría votan del lado demócrata de todas formas. Así que, desde ese punto de vista, hay que preguntarse por qué los republicanos están tan atados a un segmento tan pequeño del electorado. Y dentro del grupo sionista, las estimaciones, bueno, alguien le preguntó a Jacob Rabkin, su cálculo era de unos 3 millones de esos 10. Así que en realidad es una cantidad insignificante, y aún así terminamos condicionando y utilizándolo como una especie de prueba de fuego para la gente. Quiero decir, el otro día estuvo John Fetterman, salió en el programa de Sean Hannity y dijo que si no apoyas a Israel, no eres un buen estadounidense, ¿no? Vaya, es un sionista desagradable. ¿Te imaginas decir algo como, si no apoyas a Madagascar, eres anti-madagascareño? Elige cualquier país del mundo en el que se exigiera a los estadounidenses un juramento de lealtad, que la única forma de ser un verdadero estadounidense sea apoyar a un país extranjero. Venga ya, por favor. Los estadounidenses como yo y muchos otros estamos hartos de esto. Israel debería ocuparse de sus propios asuntos, quedarse en su sitio. Estados Unidos no tiene por qué rendirse, someterse ni inclinarse ante Israel en absoluto. Y esa es una opinión que cada vez comparten más votantes estadounidenses y que tiene a los israelíes muertos de miedo. Y esto ocurre en todo el espectro político. Va desde la izquierda más extrema hasta gente que se considera de derechas. Se está convirtiendo en un problema universal para Israel. Creo que eso también está alimentando el pánico y la desesperación de Israel, porque están viendo esas encuestas. La gente en Estados Unidos está apoyando este acuerdo. Publicaré algunos de esos datos. Pero bueno, también voy a poner lo que mencionas aquí. Aquí está John Fetterman. Quiero decir, este tipo es un sionista agresivo. Es uno de esos, ya sabes, de los que, junto con otros del Partido Demócrata y antiguos funcionarios de Biden, han dicho, sí, iríamos a la guerra con Irán, de todos modos. Creo que esto demuestra el carácter bipartidista de la enfermedad del sionismo en el gobierno de Estados Unidos. Y déjame preguntarme esto, ¿por qué ese odio tan profundo hacia Israel? ¿Por qué? Claro, porque quiero decir, si tienes tanto desprecio por Israel, pues claro, también eres antiestadounidense y estás en contra de la civilización occidental, del capitalismo y del modo de vida americano. Ahora, ya sabes,
Todos son socialistas, por supuesto, y ahora hay comunistas, y ahora marxistas, y además están orgullosos de ello. Y ahora, claro, tenemos a Pete Housel en Maine. Ya sabes, otro que también se llama a sí mismo comunista. Y eso hoy en día ni siquiera se ve mal. Quiero decir, esto es lo que hoy se considera liderazgo político, Larry. Mira, yo digo, sigue así, hombre. Vas a convertir a todo Estados Unidos en un país socialista si sigues hablando de esta manera, porque aquí quedas fatal. Pareces un sionista desquiciado, realmente ignorante y absolutamente imbécil. Bueno, sí, solo tienes que tomar lo que está diciendo y sustituir el nombre por el de cualquier otro país y dirías, pero eso es absolutamente escandaloso. No. Hola, esa es la realidad. Es escandaloso, sobre todo en lo que respecta a Israel. Y escuché a otro comentarista en un panel insistir en que Estados Unidos no tuvo ningún papel en la creación de Israel. Perdón, ¿de verdad eres tan ignorante de la historia? Ve a la Biblioteca Truman, en Independence, Missouri, donde yo crecí. De hecho, mi mujer y yo vivimos durante 10 meses justo enfrente de la Biblioteca Truman. Y allí tienen una sala entera dedicada a la creación de Israel y al papel que desempeñó el antiguo socio comercial de Harry Truman, que era judío, para convencer a Truman de que Estados Unidos debía apoyar y ayudar a reunir a otros países detrás de la resolución de la ONU que creó el Estado de Israel. Quiero decir, Estados Unidos desempeñó un papel absolutamente fundamental en eso. Hay gente que quiere fingir que no ocurrió, pero eso es sencillamente una mentira. Bueno, quiero decir, Estados Unidos, en aquel periodo, durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una política deliberada de rechazar a las personas que intentaban entrar en el país y que podían ser identificadas como judías, diciéndoles, id a Israel, ya sabes, id allí, id a estableceros allí, porque claramente había algo gestándose, algo que todos sabemos que culminó en la Nakba unos años después. Así que es completamente absurdo pensar que Estados Unidos, dado el papel de superpotencia que estaba empezando a asumir, no iba a intentar aprovecharse de algo que ya se estaba moviendo en el aire, o mejor dicho, ardiendo en el aire. Ahora bien, Larry, tengo una pregunta sobre algo que me lleva tiempo rondando la cabeza. Siento que hay una guerra de propaganda en muchos frentes. Están, por supuesto, los que están del lado de Trump, los de MAGA, o como queramos llamarlos. Ya sabes, gente que intenta lograr que Irán quede completamente derrotado. Están entregando todo lo que queremos. Luego están quienes se oponen a la guerra de Estados Unidos y a la guerra de Israel contra Irán, pero ahora desconfían mucho del papel de Irán en estas negociaciones. Han señalado algo sobre Gaza y sobre el primer punto del memorando de entendimiento, que habla de poner fin a la guerra en todos los frentes, pero no menciona de forma explícita a Gaza. Hace poco, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi, dijo a Hamas que Irán va a plantear el tema de Gaza en estas conversaciones. Aún así, estamos escuchando a mucha gente hablar de esto. Lo veo por todas partes en las redes sociales, incluso entre personas que han viajado a Irán o que han defendido activamente la paz, y que ahora son muy críticas con este proceso. ¿Qué opinas de esta participación y de este debate sobre la veracidad, la validez y la legitimidad de la implicación de Irán en el memorando? Y sobre si están tomando la decisión correcta. Yo no creo que sea el enfoque adecuado, pero me interesa saber qué piensas tú. Bueno, ¿están bombardeando Irán todos los días? No. No. Eso mismo, se le ha exigido a Irán que renuncie a su soberanía, que entregue su control sobre el estrecho de Hormuz. No. Ha pedido Irán que se respete el territorio del Líbano, que se respete su integridad territorial y su soberanía. ¿Se ha rechazado eso? No. Exacto. No, eso no va a pasar. Vale, a ver, explícame otra vez cuál es el problema. ¿Por qué esto es malo para Irán? No lo entiendo. No tengo ni idea.
Quiero decir, me da la impresión de que hay un nihilismo muy profundo, ¿sabes? Y entiendo el punto de querer ver a un país tan resistente y tan firme como lo ha sido Irán, queriendo seguir forzando los límites. Sin embargo, no creo que este sea el enfoque correcto, porque esto es algo largo. Quiero decir, no es algo que se vaya a resolver pronto. Para empezar, hay muy pocas guerras que se resuelvan en menos de un año, pero tampoco creo que esto vaya a quedarse en el mismo punto para siempre. Estados Unidos e Israel son quienes son, e Irán es quien es. Así que pienso, quizá un poco de paciencia. Tal vez Irán está haciendo lo que siente que tiene que hacer y lo que puede resultarle beneficioso. Parece que están obteniendo muchas ventajas para sí mismos, y eso también supone un gran beneficio para todos, los palestinos, el Líbano y demás. Pero bueno, te devuelvo la palabra. Yeah. Palestinians, Lebanon, etc. But back to you. Well, again, how long? Bueno, otra vez, ¿cuánto tiempo ha pasado? Israel invadió Líbano por primera vez en 1982, así que de eso hace ya 44 años. Y ahora por primera vez en 44 años, tenemos a Estados Unidos firmando un documento que reconoce el derecho de Irán a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Algo nunca visto antes, absolutamente nunca visto. Así que sí, por eso a esos críticos les digo, bueno, ¿qué es exactamente lo que queréis? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Queréis seguir viendo a Irán y morir en ataques estadounidenses? Iranians killed and American attacks, or that now you've got the United States. Y ahora tienes a Estados Unidos, que por su situación económica, por lo que se avecina, se ve obligado a negociar. No le gusta, pero no tiene otra opción. Los términos del acuerdo, Donald Trump, él sigue intentando, se niega a reconocer cuáles son realmente, finge que son otra cosa. Pero la realidad es la que es. Y bueno, los iraníes dejan que Trump se aparte un poco y juegue a sus juegos, que haga esas afirmaciones absurdas de que ha conseguido tal o cual concesión de Irán, cuando en realidad no es así. Y mientras tanto, en medio de todo esto, Irán sigue avanzando. Y no es solo Irán. Mira lo que está pasando con la nueva arquitectura de seguridad que se está levantando en el Golfo Pérsico, con Pakistán desempeñando un papel principal. Pero ahora, ya sabes, el domingo pasado se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. Los iraníes no estaban, porque el ministro de Exteriores iraní estaba en Suiza, reuniéndose de forma indirecta con J.D. Vance. Así que ya ves, hay un movimiento enorme ahora mismo para crear esa arquitectura de seguridad de la que hemos estado hablando, hasta el punto de que, bueno, está empezando a hacerse real. No es solo una idea lejana o poco sólida. Hay un avance real en ese sentido. Sí. Bueno, quizá podamos hablar un poco más de esto. ¿Cuál es entonces el impacto de todo eso en el resto de la región? Incluso medios bastante convencionales están diciendo que la presencia de Estados Unidos en la zona es completamente improductiva, incluso contraproducente. Mira, la revista Foreign Policy, que está llena de neoconservadores, publica un artículo de un autor del Instituto Cato, que también está lleno de neoconservadores, diciendo que la presencia militar de Washington en Oriente Medio es especialmente contraproducente. Señala que en realidad es un fenómeno relativamente reciente, de las últimas décadas, que Estados Unidos mantenga tantas tropas y tantas bases allí, y que nada de eso ha aportado seguridad, ni ha cumplido los objetivos o los intereses estadounidenses. No solo en términos de seguridad nacional, sino incluso en la idea de que esas bases aumentan o refuerzan la influencia y el dominio de Estados Unidos en la región. Así que tienes a neoconservadores moderados, o directamente neoconservadores, hablando en estos términos. Parece un cambio bastante importante y sugiere que son conscientes de que esa arquitectura de seguridad podría llegar a hacerse realidad en el futuro. No, mira, la arquitectura de seguridad está cambiando de forma fundamental. Para empezar, los saudíes le han dicho a Estados Unidos, sin dejar lugar a dudas, que no van a mover un dedo con los acuerdos de Abraham,
hasta que los palestinos, hasta que Israel salga de Gaza, salga de Cisjordania y los palestinos tengan un Estado. Hasta entonces, que no pierdan el tiempo con ellos. Qatar y Arabia Saudí, según nuestra fuente pakistaní con la que Pepe y yo hemos estado en contacto, están diciendo que tienen garantías o que han informado a los pakistaníes de que van a expulsar a Estados Unidos. Qatar pone un plazo de entre 9 y 10 meses para cerrar la base aérea de Al-Udeid y sacar a Estados Unidos de la región. Eso es real. Las distintas bases que fueron atacadas y en gran medida destruidas durante la guerra no se van a reconstruir. Y desde luego no se van a volver a dotar con 1,000 personas de personal. Así que bueno, lo que estamos viendo aquí es un cambio importante en el papel de Estados Unidos en Oriente Medio o Asia Occidental, como se prefiera llamar. La visión de China y Rusia, en la que las nacionalidades árabe, turca y persa, todas bajo el paraguas del Islam, se unen para asumir su propia función de seguridad, va a asustar aún más a Israel. Porque Israel ya no podrá seguir usando esa estrategia de dividir y dominar. Se va a enfrentar a un frente unido que, sinceramente, es mucho más poderoso militarmente que Israel. Con los ejércitos combinados de Turquía, Egipto e Irán, y con la superior capacidad de misiles balísticos de Irán, es algo para lo que Israel no está preparado. Así que sí, toda esta guerra de elección iniciada por los israelíes y con la aquiescencia de Donald Trump se les está volviendo en contra. Está produciendo exactamente los resultados opuestos a los que esperaban. Sí, y ni siquiera la administración Trump ya ni suena convincente. Bueno, en realidad, nunca lo fue. ¿Por qué digo ya? Pero incluso el nivel de confianza en su postura, tengo la sensación de que cada vez que ves a Marco Rubio aparecer por ahí, y esto se parece un poco a cómo Estados Unidos ha gestionado el conflicto en Ucrania, da la impresión de que cuando Marco Rubio sale al frente, significa que ya no hay confianza en poder lograr nada más que un... Mira, Marco Rubio estuvo hace poco en Bahrein, y seguro que sabes del comunicado del Golfo sobre la necesidad de mantener un flujo libre de tráfico en el estrecho de Hormuz, y la exigencia de que así sea. Esto fue lo que dijo Marco Rubio en Bahrein. Y entonces vamos a tener caos. Así que eso es inaceptable. Puedes llamarlo peaje, puedes llamarlo tasa, como quieras llamarlo. Es solo un juego de palabras. La realidad es que ningún país del mundo tiene derecho a cobrar por el uso de vías marítimas internacionales, y eso nunca será una condición aceptable en ningún acuerdo. El presidente ha sido absolutamente claro al respecto. Sí, Trump ha firmado el memorando de entendimiento y ya se están cobrando las tasas. Bueno, no es una vía marítima internacional. Son aguas territoriales iraníes. A mitad de camino, a unas 12 millas, sigue siendo territorio iraní según el derecho internacional. Punto. Dicen que, salvo por esto, ya sabes, Inglaterra y Francia podrían insistir en que cualquiera que quisiera cruzar el Canal de la Mancha pagara una tasa. Inglaterra controlaría el tráfico hasta la mitad y Francia controlaría la otra mitad. No lo han hecho, pero ya ves. La ironía de todo esto es que la única parte del derecho internacional que podría aplicarse aquí es una ley que Estados Unidos nunca ha firmado, porque no la reconoce como legítima. Así que es como decir, Marco, cállate. En serio, cállate. La realidad es que Irán va a cobrar un peaje. A Estados Unidos puede no gustarle, vale, pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a cambiar esa realidad? Y la respuesta es, no vas a poder. Sí, y bueno, ya sabes, habrá muy pocos, aparte de Estados Unidos, que protesten por esto. Quizá algunos países del Golfo, que están bajo su vasallaje, lo hagan. Abbas Araghchi ya ha dicho que están proponiendo un marco institucional, con una tasa en el estrecho de Hormuz, para cubrir los servicios necesarios para gestionarlo en todas partes, incluida China.
Y no veo que China vaya a protestar, teniendo en cuenta lo firme que ha sido en cuanto a la soberanía de Irán y la soberanía de todos los países de la región y del mundo, para poder defenderse si es necesario y proteger sus intereses cuando haga falta. Esto no perjudica a China, y en realidad tampoco obstaculiza el comercio internacional, a menos que Estados Unidos intente interrumpirlo, por muy insensato que eso pudiera ser. However foolhardy that might be. Yeah, well, again, we get back to the question of what Sí, bueno, volvemos otra vez a la pregunta de qué puede hacer realmente Estados Unidos para cambiar la situación. ¿Cuál es su margen de maniobra? Y bueno, ahora mismo, Estados Unidos se ha visto obligado a abandonar varias de las bases que habían sido fundamentales en el pasado. Sin la presencia estadounidense allí, sus posibilidades de llevar a cabo más acciones militares son muy limitadas. En este momento, ya se han preparado las órdenes para iniciar la retirada de los recursos aéreos, terrestres y navales de Estados Unidos en la región. Hasta donde yo sé, esa orden aún no se ha firmado. Cuando se firme y esos aviones empiecen a salir, bueno, hubo un informe ayer, aunque todavía no lo he podido confirmar por mi cuenta, que decía que los 28 KC-135 habían salido del aeropuerto Ben Gurion. ¿Y por qué podría ser eso? Pues sería un primer paso. Why might that be? Well, that would be a first step. So, you would take these aircraft. Así que cogerías esos aviones, los sacarías de Ben Gurion y los volarías, por ejemplo, a la base aérea de Chipre, o a una base en Italia, o a una base, ya sabes, en España, Portugal, Francia, Inglaterra, porque allí podrían repostar, o incluso más al norte en Alemania. Y luego, cuando esos F-35 intenten volver a casa, podrán volar unos 720 kilómetros antes de necesitar repostar, y así podrán hacer otros 720 más. Entonces la pregunta es, ¿cuántas horas se le va a permitir volar a un piloto antes de que tenga que descansar? Como no se trata de una situación de combate, puede que les impongan un límite de 8 horas, o quizá de 12. No estoy del todo seguro de cuál es. Así que llevará un tiempo empezar a trasladar esos aviones de vuelta a Estados Unidos. Y claro, si están en proceso de regresar a Estados Unidos, no estarán disponibles para operaciones de combate contra Irán, lo que reduce aún más con qué puede con Israel o con qué puede amenazar. What Israel could count on or threaten to do. Yeah, and a lot has been made of Greater Israel, Larry, but Sí, y se ha hablado mucho del Gran Israel, Larry, pero yo veo este momento como una gran crisis para ese proyecto soñado del partido Likud y del resto de los fanáticos dentro de Israel, que quieren ver algo así desde el Éufrates hasta donde sea, cruzando el Mediterráneo. Esa idea de que van a expandirse de esa manera no parece que esté funcionando. Ese concepto está más bien en plena caída. ¿Qué opinas tú? Anywhere but in collapse. Your thoughts? Bueno, son ellos los que insisten con eso de del río al mar y dicen que Israel solo está proyectando. No quieren que los palestinos lo reclamen, porque claro, eso es un derecho israelí. ¿No lo sabías? Lo dice la Torá. It's absolutely ridiculous. Es absolutamente ridículo. Quiero decir, esto es lo que siempre me deja perplejo. Si Israel y Estados Unidos... Pero bueno, hablemos solo de Israel por ahora, porque es Israel quien defiende abiertamente el sueño del Gran Israel. Si lo quieren con tantas ganas, ¿por qué no lo hacen simplemente? Han tenido que cometer un genocidio en Gaza. Dicen que controlan el 70% de Gaza. La verdad, no sé ni qué significa eso, porque para mí no quiere decir gran cosa, si Israel no puede establecer nada realmente. Muchas situaciones coloniales. Tú eres estudiante de historia, Larry. Cuando eres un colonizador, tienes que tener control administrativo. Tienes que gestionar un gobierno colonial real. Tienes que dictar. Y eso no lo veo en Gaza. No lo veo. ¿Qué significa eso de tener un 70% de control? ¿Que tienes tropas por ahí esperando para entrar? No lo entiendo, pero eso es lo que dicen. Y luego está Hezbollah. No pueden derrotar a Hezbollah. Les han dado una paliza en tantas batallas, incluso recientemente. No veo ese sueño del Gran Israel como algo parecido a Siria, donde ocupan zonas desérticas. Es que no.
no están enfrentándose a nadie. Jolani es simplemente Al-Qaeda. Pero cuando ese proyecto se está viniendo abajo, no veo a los sirios diciendo, vale, esto es exactamente lo que queremos. Me da la sensación de que están viviendo de tiempo prestado, aunque quizás sea mi visión optimista. ¿Qué opinas tú de la situación regional en lo que respecta al Gran Israel? Thoughts on the regional situation when it comes to Greater Israel? Yeah, well, I think Greater Israel Project is now dead. Sí, bueno, el proyecto del Gran Israel está muerto, está muriendo, no es sostenible. Y la creciente oposición que genera significa que se está topando con los límites del poder militar de Israel. Israel no tiene un gran ejército permanente, es un ejército de reserva. Y aun con el tamaño de ese ejército de reserva, solo podrían combatir de forma efectiva en un frente. No pueden luchar en varios frentes a la vez. Y eso es justo lo que están intentando hacer. Intervenir en Gaza, en Cisjordania, en Siria y ahora también en Líbano. Y Líbano en particular es un problema muy serio para ellos, porque Hezbollah, a pesar de los intentos anteriores de debilitarlo y derrotarlo, no ha sido vencido. Además, el uso de drones por parte de Hezbollah ha resultado ser una contramedida muy eficaz frente a los ataques israelíes. Y tenemos una pregunta del público, Larry, con la que en realidad no estoy muy familiarizado, pero un miembro del programa también envió un super chat. Muchas gracias, Turpes. ¿Sabe Larry por qué hay 3 enormes columnas de humo que llevan más de 3 meses ardiendo en los Emiratos Árabes Unidos, visibles desde los satélites? ¿Es algo intencionado o fuera de control? ¿Estás al tanto de esto, Larry? No, I'm not. No, no lo creo. Mi suposición sería que son incendios de petróleo que no han podido apagar. Es lo único que puedo imaginar que genere una columna de humo así y siga ardiendo. Esa era una de las apuestas de los Emiratos Árabes Unidos. Pensaban que gracias a Fujairah, en el sur, podrían seguir exportando petróleo y no sufrir lo mismo que los demás estados del Golfo. Pero Irán solucionó eso bastante rápido. Lo eliminaron y ahora los Emiratos están realmente con problemas de liquidez. Quizá para empezar con esta pregunta, ¿qué sabes sobre esa gran explosión de hace un par de días en Ras Laffan? ¿Qué ocurrió allí? Antes en el programa dijiste que haría falta al menos 1 año, 2, quizá más, para que el gas catarí se recupere. Esto lo perjudica aún más, esta explosión catastrófica. Bueno, de nuevo, no sé exactamente qué fue lo que explotó ni qué resultó dañado, así que sería pura especulación. Pero no sería raro pensar que eso no se haya visto como algo positivo. ¿Y fue solo un accidente? Puede ser. Y se podría decir que fue un accidente provocado por la inestabilidad estructural del sistema, debido a ataques anteriores, que quizá contribuyeron a que esto se agravara. Pero en cualquier caso, es un recordatorio de que, aunque siga saliendo petróleo del Golfo Pérsico, el hecho de que los cataríes no estén bombeando gas natural licuado, y con el gas natural licuado viene el helio, significa que hay 2 recursos fundamentales de los que el mundo va a tener escasez durante un tiempo. Yo diría que al menos durante 6 meses, si no 1 año. Y no podría dejar de mencionar lo que fue absolutamente terrible anoche, los 2 terremotos en Venezuela, con una magnitud superior a 7. Ahora mismo, las cifras que se están reportando, aunque todavía son preliminares en cuanto al impacto, son devastadoras y trágicas. Pero según las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, se habla de que podrían llegar a decenas de miles de víctimas, incluso más de 100,000. En este momento, hay 188 muertos y 1.500 heridos en 2 terremotos de magnitud 7 que ocurrieron con solo 39 segundos de diferencia. Lo primero que pensé fue, bueno, Venezuela había desarrollado una infraestructura bastante impresionante. Si mantienen esas cifras por debajo de lo que se había supuesto, eso significa que Venezuela ha sido muy resistente bajo las sanciones
pero también muestra el nivel de daño. Si eso sigue acumulándose hasta alcanzar esas cifras catastróficas, el impacto real de las sanciones, que siguen ahí técnicamente, a pesar de la administración Trump, y bueno, de Trump y sus supuestos grandes amigos nuestros, con los que ahora tenemos, ya sabes, esta gran relación, esas sanciones en realidad no se han levantado, sobre todo las sanciones universales, que van más allá del petróleo. ¿Qué opinas de eso? Your thoughts on Yeah, its it events? hasn't really changed anything in terms of Bueno, en realidad no ha cambiado nada, quiero decir. No ha hecho que el mundo sea más pacífico ni más próspero. Este cambio, ya sabes, deshacerse de Maduro, es simplemente quitar de en medio a alguien que Trump consideraba una presencia molesta. Y bueno, va a exponer o acabar exponiendo una posible corrupción de actores estadounidenses. Sí, creo que sí. Es posible. Por cierto, vi que uno de tus comentaristas preguntaba qué tipo de puros fumo. Sí, ¿qué tipo de puros fumas? Alec Bradley Superstition es un puro hecho en Honduras. Bradley Superstition. Hmm. It's a cigar made in Honduras. Oh, okay. All right. Very Ah, cool. vale, It's muy a- bien. it's a whole other Qué world interesante. for me. I've never Eso para mí es experienced todo un it, mundo but, aparte. you always look Nunca he like fumado un puro, you're pero siempre victorious, pareces triunfante cuando the way fumas uno en el you programa. went on the program. I waited Esperis that er sovereigns de Frank by the sport vicio. the vice. That's all right. That's Está bien. all right. Well, Está bien. Bueno, en cualquier caso, Larry, ¿tienes algún comentario final sobre la situación actual a nivel global antes de que terminemos y yo haga algunos anuncios? do some announcements. Well, the biggest one is what's going to take place in Europe. Bueno, lo más importante es lo que va a ocurrir en Europa. Nos estamos encaminando hacia una guerra que por ahora está limitada a Ucrania, pero que podría extenderse más allá de sus fronteras. Involucrará a Europa, Alemania, el Reino Unido, Francia, Polonia, Rumanía, Letonia, Lituania. Es muy probable que acaben participando en este conflicto. Van a sufrir daños importantes. Los rusos están preparados para ello. Les han advertido y esas advertencias se han ignorado. Así que yo que veréis que más la guerra está expansiva en el mundo, en ella que ocurra algo similar en Irán o en el Golfo Pérsico. Before we see it in Iran or the Persian Gulf. Yeah, well, Europe, especially their NATO. Sí, bueno, en Europa, especialmente su líder de la OTAN, Rutte, presumen de haber estado involucrados en todas las guerras y de lo absolutamente leales que han sido a esas causas que al final han resultado perdedoras. Así que no es ninguna sorpresa. Pero sí, esto sigue adelante. La guerra en Ucrania no ha terminado, pero desde luego no les está yendo bien, eso está claro. Por eso necesitan todo ese teatro con los drones y esas puestas en escena para tapar la realidad. Pero nosotros estamos aquí, precisamente por eso, para destapar y levantar el velo de esa propaganda de guerra. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Quiero asegurarme de que lo sepáis, y no sé si está ahí, espero que sí, pero lo voy a decir igualmente. Aseguraos de seguir el blog de Larry Johnson, Sonar 21. Lo voy a poner y si no está, no, por alguna razón no lo estaba. I am going to put it in there. If it isn't in there, nope, for some reason it wasn't, but now it is. So in the video description is Sonar. Pero ahora sí lo es. En la descripción del video está sonar21.com y a Transition Protocol, ¿verdad? Sí, también mencioné Transition Protocol. Es el programa de Pepe y Larry, presentado por Zulfikar Ali. Creo que ha estado en contacto conmigo. Probablemente debería ponerme en contacto con él también, por si alguna vez quiere coordinar algo. Muy bien, muy bien. Eso también está en la descripción del video. Así que suscribíos allí, apoyad ese programa y dadle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo de YouTube. Y justo debajo de todos los recursos de Larry, tenéis las formas de apoyar este programa: Patreon, Substack y mucho más. Muy bien, volveré mañana con nuestro amigo en común, Patrick Henningsen, a la misma hora, las 2 de la tarde, hora del este, el 26 de junio. Nos vemos entonces. Adiós. Time, June 26th. See you then. Bye bye.